se mueve en el espacio. Por ejemplo, el robot tiene que seguir este objeto que se mueve, entonces mueve este objeto en el mundo, y es este vector P punto del objeto respecto del mundo. Entonces, eso está en rojo ahí en el medio, es la ecuación importante, ¿no? Para cada aplicación hay que llamar, no hay otra cosa. Si no, no puedo controlar o hacer un control de uso. Todavía puedo hacer un control más simple, como ya lo van a ver, transformando directamente del plano de la imagen al espacio físico. Eso se llama control de exposición. Pero si yo quiero hacer un control servo-visual, o sea, viendo los errores en el plano de la imagen, tengo que encontrar esa expresión con los jacobianos, necesariamente. Por supuesto, puede ocurrir que en una aplicación el punto no se mueva. O sea, yo sepa que este objeto está fijo siempre. Yo no sé dónde está, pero está fijo. Entonces, aplico la cámara y tengo que ir a buscarla. Podría estar ahí, podría estar aquí, podría estar acá, pero está aquí. Entonces, en ese caso, este término vale 0. ¿Por qué? Porque P punto vale 0. Y simplemente la ecuación se reduce a esta expresión. Bueno, si yo tengo varios puntos en mi aplicación, por ejemplo, este cuadrado, que no tiene un punto, tiene 4, pues el mismo análisis que acabo de hacer se repite 4 veces para cada punto. Y entonces, lo que era el vector de características solo hasta aquí, o sea, coordenada U y B en el plano del punto proyectado, se le agrega la U2, B2 hasta la UP de B. El P. Y esta es la función I que vincula la posición de la cámara y la posición del objeto con la posición de las características. O sea, tengo que agregar estos dos términos que ya los tenía, tengo que agregar otros dos hasta los dos que corresponden al punto P. Simplemente apilar. Y con las matrices ocurre lo mismo. O sea, la ecuación tiene la misma estructura. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el número de características es, si yo tengo P puntos, el número de características es 2P. 2 coordenadas por cada punto. Entonces, esta matriz jacobiana, ¿qué dimensión tiene? Tiene 2P por el número de grados de libertad de error. ¿Cuántas articulaciones tiene el error? Que normalmente se denomina N, número de grados de libertad de error. Entonces, esa matriz J tiene esta dimensión. Antes era simplemente 2 acá, porque era un solo punto, era 2 por N. Ahora es 2P por N. Bueno, y lo mismo con la J0, que está acá, y estas son las expresiones que no hay nada que explicar, es simplemente decir lo que dijimos para un punto, repetirlo, PBS. Esta matriz, repetirla, apilarla acá, PBS para formar esta matriz de dimensión 2P por N. Bueno, como ven, las características que estoy tomando yo son puntos. Normalmente pueden ser puntos, pero ya van a ver que en algunos otros casos, que digamos hoy vamos a ver, puede ser líneas de progreso. Todo esto está hecho para puntos. Bueno, veamos 5 minutos el problema del jacobiano. Voy a un problema central. El jacobiano es esa matriz que vincula las velocidades o los cambios temporales de las características con la velocidad del articular del robot, o bien esa otra que teníamos que vincula con la velocidad del punto P. Fíjense que normalmente, y lo vamos a hacer muchas veces luego cuando apliquemos control, vamos a necesitar invertir ese jacobiano. Entonces allí hay distintos casos. Puede ser que yo haya elegido las características de tal modo que 2P, o sea que tenga un número de puntos P tal que 2P sea igual al número de grados de libertad de error. Entonces eso significa
que la matriz J es cuadrada, ¿no? Es cuadrada porque 2P es igual a N, que es la otra dimensión. En ese caso la inversión es muy sencilla, ¿no? Es una inversión común de una matriz. Claro, hay que cuidar que esa matriz no tenga singularidades, o sea que sea invertida. Y si tiene singularidades, pues he elegido mal las características. Eso es lo que ocurre, ¿no? O bien tengo que elegir más características. Una de las dos. Bueno, luego, entonces, fíjense ustedes que yo puedo invertir esta matriz acá, esta expresión, y encontrar qué punto es igual a J menos 1 por I punto. Se dan cuenta que aquí estoy a un paso de responder esa pregunta que hice antes. O sea, si yo tengo el punto acá o el objeto acá y yo estoy con el robot y la cámara de este modo y quiero verlo así, ¿cómo tengo que mover el robot para ver las características desde esta vista? Está prácticamente respondida acá, ¿no? O sea, debo mover el robot con esta velocidad y ya ver un poco qué pongo aquí para el control, para corregir los errores de control a cero. Entonces, esta ya es una expresión de control, porque yo estoy comandando la velocidad de las articulaciones del robot. Ese es el comando que puedo hacer sobre el robot. Imaginemos que 2P sea distinto de N, o sea que la matriz sea rectangular, no sea cuadrada. Entonces, ¿qué se calcula de la matriz? La pseudo inversa, ¿de acuerdo? Y para calcular la pseudo inversa hay que minimizar una norma, que en este caso es I punto menos J que punto. ¿Por qué? Porque si yo minimizo esto, aproximo la solución de la ecuación. O sea, esta diferencia se aproxima, o sea, se mínima, o sea, tiende a ser, se aproxima a cero, ¿no? Se cumple la ecuación del mejor modo posible. Entonces, la solución es esta. Entonces, de la inversión, ¿no? ¿Qué punto es? Pseudo inversa por I punto más, y aparece este término acá, que dicen ustedes, ¿no? La matriz de identidad menos la pseudo inversa por la matriz jacobiana J por B. ¿Qué es un vector arbitrario? Cualquiera que pongan allí soluciona esta ecuación. Y este paréntesis es la proyección de este vector cualquiera B en lo que se llama el espacio nulo de la matriz J, de la J. Ustedes saben, ¿no? Una matriz puede tener un espacio nulo distinto de cero. ¿Sabieron? Saberán total. Saberán total. Bueno, Capítulo 3 do livro Shen. Você vai ter algo linear, eu já tenho. Sim. Núcleo de aproximação linear. Esse pessoal, o linear da UF não é querida, não. Eu falo com meus alunos, dou aula no primeiro período, e a aula fala assim, ó, bicho, quer ser um bom engenheiro de matemática. Não, Toninho, eu já fui dar aula, teve curso de introdução à engenharia elétrica, que eu já fui dar aula, exatamente para mostrar por que o cara tem que aprender álgebra linear, por que ele tem que aprender eletromagnetismo. O exemplo que eu uso é o transistor, você diz que é uma elétrica funcionando. E para álgebra linear eu uso solução de circuito com método local. E é engenharia elétrica. Certo? Então, nas próximas classes de sistemas lineares, vamos tratar do espaço puro. entonces ahí se acuerda de la Se aplicación. soluciona de relações lineares también. Bueno, pero a su vez hay dos situaciones que dice. Puede ser que 2P sea distinto de N, pero siendo 2P mayor que N, y en este caso dibujado acá, o bien siendo 2P menor que N, 2P menor que N. Son diferencias fundamentales. Fíjense, si 2P es mayor que N, significa que tengo más características que grados de libertad de robot. Eso normalmente tiende a ser 1, poner más características que grado de libertad, porque entonces restringe todos los movimientos del robot. O sea, ahí es muy difícil que el robot se mueva y no cambie las características. Entonces, en ese caso, fíjense que este vector, esta matriz de proyección del espacio nulo vale 0. Y eso lo pueden verificar muy fácil, ¿no? Porque la pseudo inversa tiene esta expresión. En este caso. Y si ustedes sustituyen este jacobiano pseudo inverso aquí adentro, lo
lo ven directamente, ¿no? Que esto se hace en identidad de identidad 0, entonces no tiene espacio en punto, eso es lo que pasa. ¿No? ¿Está bien? Hay más características que grado de libertad. O sea, no tengo ninguna posibilidad de moverme sin cambiar las características, sin generar un movimiento en las características. Esa situación es favorable, es deseable, ¿no? Y entonces en este caso la solución es la velocidad del robot es el cartesiano segundo inverso por la velocidad de la característica. Bueno, por otra parte, si 2p es menor que n, o sea, hay menos características que grado de libertad, ahí sí es muy probable que se dé la situación de que yo pueda mover, por ejemplo, tengo un solo flujo y tengo un robot con todas las posibilidades de movimiento en el espacio, 6 grados de libertad, por ejemplo. Entonces, seguramente que voy a estar en esa situación, o sea, 2p, que es 2, punto, es menor que 6, obviamente. Y entonces, seguro que van a encontrar muchas posibles posiciones de la cámara que den la misma característica. Imagínense, este es el punto. Y yo pongo la cámara aquí y la roto a la cámara alrededor del eje que une el centro óptico con el punto, no cambia la posición del punto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa no es una situación deseable del control servovisual. Entonces tengo más libertad, significa que puedo mover sin, en general, no es una situación deseable. Pero vamos a ver un caso en particular más adelante. Entonces, en este caso sí hay espacio puro, porque la celda inversa tiene esta expresión, y entonces, si yo hago el producto, si yo introduzco la celda inversa aquí y multiplico por P, eso es distinto de C. Entonces significa que yo puedo generar movimientos en el robot que no afectan las características. O sea, hay movimientos, distintos movimientos que satisfacen el objetivo de características. Entonces hay distintas configuraciones del robot en el cual estas características se proyectan de igual manera en el plano de imagen. Bueno, ahí aparece el problema de las singularidades. En general lo que yo quiero aplicar con el control visual es unicidad de posicionamiento de la cámara y el objeto. O sea, significa que cuando yo pida que las características converjan a las deseadas, seguro esté ocurriendo que la configuración del robot esté convergiendo a la configuración deseada. Yo quiero tener el robot respecto a este objeto en esta posición relativa. ¿Está bien? Entonces, ahí proyecto la característica, está justo al centro de la imagen, por ejemplo, es la posición deseada de característica y se corresponde unívocamente con esta posición o configuración del robot. Que no hayan otras posiciones que también den la misma característica. Eso es la unicidad. Bueno, para darles un ejemplo, simplemente, a veces yo puedo tomar muchas características y aún así haber singularidad. Por ejemplo, si yo tengo 3 puntos, cada punto tiene 2 coordenadas. Entonces, 2 por 3, 6. Debería ser suficiente para los 6 grados de libertad del robot. Sería una matriz cuadrada, ¿no es cierto? Ahora, si yo tomo los 3 puntos alineados en una línea en el espacio, seguro que la matriz jacobiana va a ser singular. Seguro. ¿Lo ven o no? Imagínense los 3 puntos aquí. 1, 2 y 3. Y la cámara aquí. Fíjense, si yo muevo la cámara así, generando un círculo aquí, la proyección de los 3 puntos va a ser igual a la imagen, no va a cambiar. Porque estoy girando la cámara, desplazándola, digamos, en un círculo que tiene por centro el eje que forman los 3 puntos. Imagínenlo luego ya cuando quieran y van a ver que no cambia la proyección de los 3 puntos en el plano de la imagen. Entonces seguro que voy a tener singularidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nunca elegir 3 puntos alineados. Pues entonces seguro que van a tener problemas. Entonces, solo para enfatizar que es un punto central en el control servovisual, cómo elegir los puntos o el patrón que va a servir para guiar el control servovisual. Bien, ahora vamos a estrategias de control y ya planteamos directamente las soluciones de control. Las estrategias de control se clasifican en la bibliografía del siguiente modo. La primera es look and move en inglés, ¿no? O sea, vea y mueva. Eso significa vea la escena y mueva. Vea de nuevo y mueva hasta que llegue a la solución, ¿no?
Entonces se usa en este caso las acciones de control, ya les muestro el dibujo para que no perdamos más tiempo. Fíjense, las acciones de control, la ley de control, no van directamente a los actuadores, sino van a lazos de servocontrol que tiene el robot. Por ejemplo, generan posiciones o velocidades deseadas de las articulaciones, y acá esto se llama, son los servos del robot. Leen las posiciones o las velocidades de la articulación, por ejemplo esa, y generan la acción de control al motor que la mueve. Esa acción de control, bueno, ahí está representada como un torque, en general es la tensión de alimentación al motor o la corriente al motor. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, acá entra una posición o una velocidad deseada, acá se genera un torque o una corriente, o una tensión o una corriente al motor. Este es el motor de la articulación que mueve la articulación del robot, y se mide la posición o la velocidad y se representa acá. ¿Qué hay aquí adentro? Y un PD o un PID, digamos, normalmente. Es el servo de la articulación. Entonces, a eso se llama control vía y mueva, ¿no? El vía y mueva puede ser dinámico o estático. O sea, puede estar viendo y moviendo continuamente, o puede estar tomando la imagen, generando una acción, moviendo, tomando la imagen, generando reacción y yendo por etapas, ¿no? Ese vía estático. Luego, el control, en cambio, en contraposición de ese control basado, control, vamos a ir acá, control servovisual, no veis muevas, servovisual, se denomina cuando se genera acciones de control directamente a los motores. Cuando directamente se generan torques, normalmente torques, ¿no? Que se pueden traducir en corriente, porque los torques son proporcionales a la corriente, o la tensión de alimentación al motor. Así la bibliografía clasificada. Y la otra clasificación que hace es control basado en posición o basado en imagen. Y esto, la diferencia que me parece que es la más importante, es basado en posición significa que cuando yo obtengo las características de imagen, no las uso directamente para el control, sino para calcular la posición relativa del robot con el objeto de interés. Y una vez que tengo esta posición relativa, la comparo con la posición relativa que deseo, y recién genero la acción de control para generar o el PD o el estado virtual. O sea, un control basado en posición significa que el error de control se calcula en el espacio de trabajo, o sea, en las coordenadas fijas del espacio de trabajo. Y en cambio, lo que es estrictamente el control basado en imagen, significa que las características se comparan con las características deseadas y en función de eso se genera la acción de control. Es lo que hemos venido viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo esta característica acá, que es el baricentro de la bola, y el baricentro de la bola debería estar acá. Entonces, esta es la característica medida y esta es la característica deseada igual a 0. Entonces, calculo un error de característica existible, que es si deseada menos si, y este es el error de control. Entonces, cuando el error de control está o se calcula en el plano de la imagen, eso se llama control basado en imagen. Entonces, bueno, ahí están los esquemitas para que ustedes vean. Y ahora vemos ejemplos, incluso para ilustrar estas distintas situaciones. Bueno, este, como verán, va a ser un control vea y mueva. Y además va a ser basado en imagen. ¿Por qué? Basado en imagen porque fíjense que se basa en el error calculado en características de imagen.
Bueno, y un B nueva porque va a dar posiciones al robot de referencia que los servos del propio robot van a alcanzarlas por el lazo de realimentación del servo que bueno, este se hizo en el laboratorio hace muchos años, se construyó incluso un robot cartesiano, como ustedes ven, que tiene movimiento en X, en Y y en Z. Aquí está montada la cámara, ustedes ven, y aquí hay un objeto que desea entonces un cubo. Entonces, es esto que tiene. Entonces, la cámara está tomando esta imagen, pero debería observar esta imagen como valores de características deseados. Las características son estos vértices del cubo que deberían estar en estas posiciones relativas para estar seguro de que la cámara se ha puesto respecto del cubo en esta posición relativa y no en esta. Eso es típico en robótica, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta que para pegar o coger este objeto, esta no es una buena posición de agarre, ¿no? Pues se puede salir o resbalar o puede haber ese objeto. Esta sí es una buena posición de agarre. Entonces, esta sería la imagen que debería estar tomando, como yo me miro el objeto así y no así. Le tiene que girar para pegar el objeto en esta dirección. Bueno, ¿de dónde sale esta ecuación acá de control? Pues de la ecuación que hemos visto antes, ¿no? De esta que está acá. El objeto está fijo, entonces esto vale 0. Y entonces me queda esta parte. Fíjense, para pequeños errores o desplazamientos, esto es delta Q sobre delta T y esto es delta Q sobre delta T. Entonces yo puedo escribir delta Q sobre delta T igual a J por delta Q sobre delta T. Si delta T lo simplifico, queda directamente que delta Q es igual a J por delta Q. Y esto es el error aproximadamente de características y esto es el error de función. Entonces, si ahora invierto la ecuación, ¿por qué? Porque yo voy a controlar directamente la característica, sino a través de la posición del robot. Entonces, obtengo que tiene aproximadamente a J a la menos 1 por X. ¿Está bien? Entonces, a su vez, esto es la variación entre el valor de posición del robot en el instante K y en el instante anterior. O sea, K son los pasos de aproximación. O sea, es un vehículo estático. O sea, toma la imagen, ve el error, mide ese error de características, o sea, esta respecto de estas deseadas, y lo mueve. Lo mueve generando esa posición deseada. Es la posición actual más esto. Esto ha surgido de la diferencia entre la posición actual y la posición deseada. Es el error de posición. Entonces, la posición deseada a la que debería ir es la posición actual más el término fraccionario inverso por equilibrio. Cuando llega a esa posición, hace una nueva medición, observación de escena, y si todavía hay un error, vuelve a calcular esta ecuación, obviamente con error acá mucho menor. Y así se va aproximando por pasos sucesivos. Ahora, ¿cómo calculamos esta jacobiana? Bueno, decidimos no calcularlo, decidimos aprenderlo con una red neuronal. Que es, en ese momento que se hizo acá, estaba muy en boga el tema de usar redes neuronales para muchas cosas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, utilicemos una red neuronal. Entonces se entrenó dos redes neuronales, una global y otra local. La global significa cuando está lejos y la local cuando está ya muy cerca del valor deseado. Esta, la aproximación, la global, depende de la posición del robot y del error de característica. En cambio, el ajuste fino, como ya muy poquito se mueve el robot, depende prácticamente solo del error de característica. ¿Y cómo se hace el entrenamiento? Y si yo quiero llegar a esta posición relativa, comienzo de posiciones distintas
y llevo yo por operación directa del robot a la posición deseada y voy capturando las imágenes. ¿Entienden? Entonces, como luego la red neuronal tiene una gran capacidad de interpolación, entonces, si no comenzó en esta posición, pero en esta posición que está entre esta y esta, bueno, la red neuronal se, digamos, ajusta los valores para dar los comandos, dar los valores J de la corriente inversa y llegar a la posición. Entonces fue una buena solución para el control, una solución práctica. Bueno, eso funcionó, pero no tengo reportado aquí los resultados. Esta otra solución es un control servovisual denominado de jacobiano traspuesto. Esto se hizo, bueno, cuando estaba Sisi, ¿no? En el doctorado, más o menos. Como parte de su tesis doctoral. Este es un control también basado en imagen, porque se calcula el error en el espacio de las características, en el espacio de la imagen. Y los comandos que se generan, como ustedes van a ver acá, son directamente los torques a los motores. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se denomina eso? Control. Acá en la. ¿Cuál es el esquema? Es esquema, ¿no? Control visual directo. O sea, mido las características, comparo con las deseadas y genero directamente los controles. Bueno, en este caso les muestro para que se imaginen nada más cuál es el experimento. Este es un robot que tenían en el Instituto Tecnológico en el Senado, en México, que tenemos colaboración con ellos. Es un robot que construyeron que es muy interesante porque tiene motores denominados megatorque o de comando directo. Significa que no tienen ninguna reducción. O sea, directamente el motor es capaz de generar el torque para mover directamente el brazo sin ninguna capa reductora. Eso es ideal para robots muy rápidos y de muy alto desempeño, donde se elimina totalmente el juego que suelen tener las cajas de reducción y la fricción en gran medida. Entonces son motores muy costosos, en este caso eran dos, que movían un brazo desde 2 grados de libertad, en un plano. El objeto es ese punto dibujado, por ejemplo, que se dibujó ese punto acá, y que tenga la cámara mirando hacia el cuadro, y esto que se mueve así. Entonces, la distancia Z es conocida, y no necesito medirla. Entonces, basta con la información en el plano de la imagen de la proyección del baricentro de ese punto, que es el objeto de interés. O sea, se desea que ese extremo vaya hacia el punto. Entonces, simplemente les muestro la situación. Esta es la ley del cuadro. El objeto está fijo, es estático, la distancia Z se conoce, el objetivo es alcanzable, esto siempre hay que pedirlo, ¿no? O sea, si yo estoy controlando en el plano de la imagen, la característica deseada debe corresponderse con la posición deseada del robot. No debe haber, y debe ser una relación unívoca, no debe haber ninguna incertidumbre en ese sentido. Entonces, esta es la ley de control, tiene que ser interesante, ¿no? O sea, es muy simple en realidad. Los pares o los torques que tengo que aplicar a los motores del robot son el jacobiano que acabamos de estudiar, que es este, de acá, ese jacobiano, traspuesto, no invertido como recién, lo cual ya es una ventaja, ¿no? Transponer mejor que invertir numéricamente. Por otra parte, fíjense ustedes que no voy a tener problemas de inversión tampoco. Los podría tener debido a singularidades en el caso de invertir, en este caso solamente hay una transposición del jacobiano. Vamos a por la computadora aí que eu vou ver.
Pessoal, alguém mais assina uma lista aí? Quem não assinou, assina, por favor. Você. Para todos assinam, pode completar a lista antes. Os alunos já assinaram, agora tem que não alunos. Os ex-alunos, ou os pseudo-ex-alunos, o que for. Certo, Maíra? Está gostoso? Alguém? Chegar mais fome? Simplemente que vean, ¿no? Es, el Jacobiano está puesto por una matriz de ganancia, que es una matriz diagonal, ganancia de control, ¿no? Por el error de características, de las miles, ¿no? Por ejemplo, en este caso que decíamos acá, si está aquí la característica y debe estar acá, este es el error de característica en las coordenadas de la imagen, ¿ok? Y acá se agrega un término para la disipación, o sea que mejora la respuesta, que es una ganancia de velocidad por qué punto. El punto es la velocidad de las operaciones del robot, que se miden con los sensores del propio robot o la derivada de las posiciones articuladas, ¿no? Y además, este término que compensa la gravedad. ¿Se acuerdan? El vector de parenotroque de gravedad del robot. Entonces, si ustedes igualan esa ley de control con el modelo dinámico del robot, ahora estamos poniendo un modelo dinámico. Acuérdense que este es el modelo dinámico más el término G, pero ¿por qué no desaparece? Porque cancela con el término G que aparece. O sea, simplemente compensa la gravedad, nada más, el modelo dinámico del robot. Y luego queda simplemente esto como el caso cerrado, malla pesada, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar tampoco acá en el detalle de estabilidad, ¿no? Quizás no lo han visto todavía, pero dentro, este es un sistema lineal, como generar los sistemas que vamos a tener en el robot. Fíjense que estas matrices dependen de los estados, ¿no? Y esas son funciones no lineales, ya cuando las vean, ¿no? Entonces, no se puede analizar a través de una función de transferencia, no la tiene, sistema no lineal. Entonces, la estabilidad en realidad se analiza por lo que se denomina el método de Lyapunov, o sea que se propone una función de velocidad positiva de los estados en este caso son las velocidades y los errores de características, se la deriva respecto del tiempo, se aplica aquello que les dije que m punto menos 2c es una matriz antisimétrica, se aplican propiedades dinámicas del robot y finalmente se prueba que b punto es menor o igual que 0. Eso significa que esta función de velocidad positiva disminuye en el tiempo. Eso se debe completar, claro, con un análisis de un teorema que está por ahí, ¿no? Se llama Grassot y Lasalle, que encuentra cuáles son las zonas donde el punto vale 0 y si esas no son posiciones estables del robot, entonces seguramente lo que va a pasar es que
B tiende a 0, y si B tiende a 0, lo van a meter acá, ¿qué significa? Que el robot termina quedándose quieto, o sea, con velocidad 0, y con error de características 0. O sea, se puede probar matemáticamente que ese controlador funciona, o sea, que lleva las características a los valores deseados. Bueno, todo eso, claro, utilizando toda la teoría de sistemas no lineales, ¿no? Porque si no, no puedes probar nada. Bueno, un poco de las experimentaciones que se hizo, que sucede con las características efectivamente descienden y tienden a ser. El robot termina quedando quieto con los valores de 0. Claro, este es un ejemplo donde el punto está detenido, pero si no tendríamos que estimar también la velocidad del punto, y logra que la cámara quede frente al punto de interés. Es un control servovisual. Ahora quizás les va a resultar más interesante, porque acá tenemos unos pequeños vídeos y que fue el trabajo de Renato en San Juan. En este caso, la cámara está fija, para cambiar un poco la situación. La cámara está fija y el objeto en el espacio se mueve. Entonces, el robot debe seguir el movimiento del objeto. Y hay una cámara fija afuera que está observando la escena. Y está monitoreando y controlando, o sea, que generando las acciones de control. Las acciones de control en este caso tienen esta forma, o sea, esto se llama control servovisual de jacobiano inverso. Es lo que hemos dicho antes, ¿se acuerdan? Invertir esta expresión y entonces acá no se equivoca. No, estaba bien, pero si yo invierto esta expresión o esta expresión, obtengo qué punto es igual a cos de la menos 1 por ¿está bien? Y entonces lo que hacemos para que esto realmente sea una acción de control en función de los errores de características, fíjense, es sustituir este y punto por, miren cómo lo sustituyo, por j a la menos 1 por y punto deseado, o sea, como yo quiero que se muevan las características, más una matriz de ganancias de control por el error de características. Si yo quiero que el robot siga a un objeto que se mueve, ¿cuánto debe valer y punto D? 0. Porque yo quiero que esa característica deseada, digamos, o sea, como yo quiero observar la característica, sea 0, o sea, no cambie, digamos. ¿Y cuánto vale esto? Esto lo mido del plano de imagen, el error de características. Entonces, acá se ha hecho un poquito más complejo, se ha puesto una función del error de características. Eso lo hemos estado usando durante varios años atrás en esta parte, que son funciones de saturación. Ocurre que si el error de características es muy grande, puede ser que el comando de velocidad sea muy grande y que el robot no pueda responder a esa velocidad. Entonces, para no dar un comando que el robot es incapaz de alcanzar, lo que se hace es las variables que puedan tomar valores muy grandes, por ejemplo el error de características, es afectarla de una función que puede ser esta, una tangente hiperbólica, ¿no? ¿Sabes? Una tangente hiperbólica tiene esta forma, ¿no? Tiene acá una tangente 1 y después convierte a valor más 1 menos 1. Entonces queda limitada para arriba y para abajo. Pero si el error de característica no es tan grande, está en esta zona, el comportamiento es lineal, ¿no? O sea que esa función no afecta. Entonces, el sistema de manera cerrada o cerrado sería igualar esto con las velocidades del robot. Como es un control cinemático, se supone que si yo le doy el comando de velocidad al robot, lo alcanza instantáneamente. Eso que se llama un control cinemático, no dinámico, sino cinemático. Entonces, lo igualo a qué punto, trabajo con esta expresión y me queda esta expresión que está aquí. Si el jacobiano es no singular, condición que habíamos dicho que debía cumplirse, entonces esto igualado a 0 es lo mismo que este paréntesis igualado a 0, ¿cierto? Porque entonces si la batidora es no singular, el espacio nulo es 0, o sea, no tiene espacio nulo. Entonces esto que está acá en el paréntesis debe ser 0. Si esto es 0, esto implica inmediatamente esto
que y tilde en el tiempo tiende a 0. Imagínense que yo no haya puesto la función f. Sería y tilde punto más k por y tilde igual a 0. Ustedes saben que es una ecuación lineal que converge a 0, ¿no? Porque cada ganancia son positivos. Y si aceptan que hay una función, no lineal a kf, el sistema es no lineal. Entonces hay que analizarlo necesariamente poliautonómico, pero en este caso es muy sencillo. Entonces tomo una función b que es positiva, que es la norma del vector y dividido en 2, la derivo respecto al tiempo, me da esto. Y como la función f es impar, esta función es impar, ¿verdad? Entonces, la variable con la función es positiva siempre, es a la derecha o a la izquierda. Entonces, el signo este siempre es positivo. Este es positivo, este es negativo, y el signo negativo. Entonces, termina negativa, lo cual, ¿qué significa? Significa que la b siempre disminuye. Si la b siempre disminuye, ¿qué pasa? Que y tiende a 0. Entonces, de ese modo se prueba que efectivamente el error de características tiende a 0. Ahora, esto sí les muestro, digamos, para que vean la aplicación. Entonces, ¿qué se hizo? Se montó, la cámara está fija, ¿ven? Este es el robot. Es un robot tipo escala, se llama. O sea, que tiene 4 grados de libertad, tiene aquí un grado de libertad, otro aquí. Se utilizaron 3 en realidad solamente. Este que sube y baja, ¿qué va a hacer? ¿No? El extremo sube y baja. 3, esos son los que se usaron. También este extremo puede rotar, pero ese no se usó. 3 grados de libertad. Y fíjense ustedes cómo se configuró el experimento. Yo quiero que el extremo del robot siga a esta bolita blanca que está aquí, que se va a mover. Entonces, yo deseo que esa bolita que está proyectada acá en el plano de la imagen suba el centro esté aquí al lado, porque yo quiero que la siga al lado. Entonces, esos son los valores deseados de las coordenadas de ese variación. ¿Cuántas características emito? Tengo 3 grados de libertad, en este caso utilizamos un jacobiano cuadrado, 3 características de imagen. Y las elegimos bien de tal modo que no haya singularidad, obviamente. Entonces, ¿cómo las elegimos? Bueno, 2 son las 2 coordenadas de ese punto de la bolita. Y la otra es la distancia entre esos 2 puntos, que este fue un patrón, una imagen que se pegó acá en el extremo del robot. Entonces yo mido, detecto estos 2 puntos negros y mido la distancia entre ellos. Entonces, esta distancia es la tercera característica que he elegido para el experimento. Ahora, ¿cuáles son los valores deseados de esas características? ¿Qué les parece? Y que estas 2 coordenadas estén aquí. Entonces, u sub x, b sub x son los valores deseados para u del objeto y b del objeto. Entonces acá. Y finalmente, ¿cuál es la distancia deseada entre esos 2 puntos? ¿Qué les parece? ¿Para qué tomo esa distancia? Yo tomo esa distancia para que la bolita esté en el mismo plano, ¿no? Porque si no, podría ser que la bolita esté aquí atrás y el robot esté aquí y la imagen que está tomando la cámara coincida en la distancia de la bolita al extremo del robot. Pero yo necesito además que el extremo del robot esté en la misma profundidad que la bolita. No acá adelante ni acá atrás, sino además de estar al lado, esté a la par de la bolita, al lado, acá. Entonces, hay dos cosas que hay que tener en cuenta: el diámetro de la bolita y el diámetro proyectado, que da la profundidad. Mientras más lejos esté, la bolita se ve más pequeñita. Y estos 2 puntos, que también yo sé la distancia entre ellos, porque yo he pegado allí el dibujo de los 2 puntos, y entonces, si la cámara está acá y esos 2 puntos están acá, si está más cerca, los ve más grandes, más separados, y si está más lejos, la proyección la ve más cerca. Entonces significa que vale esta ecuación que está acá. O sea, a la distancia observada entre los 2 puntos es a la distancia real entre los 2 puntos, como el diámetro observado del objeto es al diámetro real de la bolita. ¿Está bien o no? Esa relación es proporcional. Por lo tanto,
la distancia deseada acá de estos dos puntos, que le llamo dm, es esto del espectador de acá. O sea, AX por distancia o diámetro observado de la bolita sobre diámetro real de la bolita. Entonces, esta es el valor deseado de la distancia entre estos dos, que me va a garantizar que el extremo del robot esté a la misma profundidad que la bolita, o sea, al lado. Entonces acá ven, esa es la imagen real tomada, este es el esquema del experimento. Para que se mueva esa bolita se ha puesto un tensor que se ve porque es un hilo transparente para que no fluya, no sea detectado, que va desde ese punto hasta este motor que lo hace girar. Entonces es un hilo que se mueve y lleva la bolita para arriba o para abajo, moviéndose en las tres dimensiones, ¿no? O sea, tanto en este plano como en el plano perpendicular. Entonces, bueno, acá tienen, Naquele caso ali, a câmera está estacionada onde? aquí, está fija. Ah, Es un caso de cámara fija. Entonces la cámara está observando al robot y a la bolita. En cambio, cuando la cámara está montada en el robot, observa solo el objeto y se mueve con el robot. Ahora está fija y observa cómo se mueve el robot y la bolita. Y entonces guía o da comandos al robot para que el robot siga a la bolita. Este es un ejemplo. Es el posicionamiento, o sea, la bolita está fija. Entonces fíjense cómo viene desde atrás y se ubica al lado de la bolita a la distancia deseada. ¿Está bien? Bien. Este otro es más interesante, es con la bolita moviéndose en una línea recta. ¿Ven? Como la sigue, ¿no? Fíjense ustedes, ven cómo se pasa un poco y vuelve. Ese es por el tiempo de procesamiento de la imagen. Son 20 milisegundos. Y el intervalo de comando del robot son 2 milisegundos. Bueno, y este otro caso es con un movimiento no estructurado. Significa que hay una persona, acá se ve un poquito, ¿no? Con una varilla y va moviendo la bolita al mirar de manera de. Entonces, como quien dice, va conduciendo el extremo del robot como si lo tirara, pero es virtual, ¿no? Es como llevar el robot con la mano donde vos quieras, pero simplemente porque trata de posicionarse al lado de la bolita. La bolita le da referencias al robot. Entonces fíjense que lo lleva para atrás, para adelante, para el costado, para las tres dimensiones, ¿no? Bueno. Y les quiero mostrar esto también porque si bien este robot no lo tenemos nosotros en el laboratorio, este pertenece, bueno, vos estuviste allí, es el TAR, ¿no? El Centro de Automación y Robótica, que le llaman de Automática y Robótica, que le llaman ahora, en la Universidad Politécnica de Madrid. Y nosotros hemos trabajado muchos años con ellos y seguimos, digamos, actualmente. Y entonces ellos desarrollaron este robot y lo construyeron, que es un robot paralelo. Cuando vean robótica industrial es una de las estructuras del robot. Estos robots son muy interesantes, ¿no? Porque son muy robustos, son cadenas cinemáticas cerradas, o sea, no tienen cada uno de estos brazos una cadena cinemática que se cierra en este disco, en esta plataforma móvil. Digamos, tiene la ventaja de que tiene un espacio de trabajo que puede ser relativamente importante, pero es muy compacto y es muy rápido en su accionar. Ya van a ver cómo se mueve. Entonces, esta es un poco la estructura, tiene 3 grados de libertad y tiene un cuarto acá que no lo usamos en la parte visual que le permite rotar estos rotores. Entonces, a esto acá están los motores, fíjense, que hacen que estos brazos suban o bajen y por lo tanto que transmitan el movimiento de la plataforma y que orienten la plataforma y la cambien de posición en el espacio rectángulo. Bueno, les muestro este experimento porque, bueno, esto se ha resuelto de la forma que hemos visto con jacobiano inverso y también con otra técnica que no la hemos empezado porque requiere todo un desarrollo teórico aparte, que son las técnicas de pasividad, propiedades de pasividad que se llaman, que es una forma
de encarar la solución de problemas no lineales. Y justamente se continúan haciendo experimentos, sobre todo con los de pasividad, que es la última que se experimentó. Esto tiene una cámara que tiene un procesamiento muy rápido, procesa 200 imágenes por segundo, en vez de las 30 típicas, ¿no?, de las cámaras usuales. Se llaman cámaras de escaneo progresivo. Yo no he entrado a estudiar mucho, pero son muy rápidas, eso es lo importante, ¿no? Y por lo tanto permiten un control servovisual muy rápido como van a ver, ¿no? Entonces, otra vez hay una bolita y entonces esta tiene que seguir al movimiento de la bolita. Este robot fue construido, se llama robot tenis, porque fue construido para jugar al tenis, digamos, ¿no? Eso significa que tenga montado en el extremo una paleta y sea capaz, con la rapidez que tiene la pelota, detectar la dirección y golpearla y devolverla, ¿no? Entonces tiene que orientar el golpe y además tiene que ser muy rápido, obviamente. Entonces, bueno, por eso se lo queríamos. Ahí tienen un ejemplo, fíjense, es una varilla, hay alguien que arriba está moviendo la bolita, realmente se mueve más rápido. Y este otro está colgando de un hilo, y entonces también van a ver cómo ahí está. Se posiciona y ahí se empieza a mover.